Buenos días. Hoy día vamos a conocer, ¿cierto?, un nuevo modelo, que es uno de los modelos básicos para poder entender las próximas teorías de la comunicación, ¿ya? Hoy día vamos a conocer el paradigma informacional comunicacional. Voy a compartir la pantalla. Con el PowerPoint, ¿ya? Ya. Este es uno de los paradigmas más relevantes de la teoría de la comunicación porque es el primero, ¿ya? Sin embargo, este paradigma obviamente va a ir evolucionando en la medida que van apareciendo otros modelos durante los estudios de la comunicación. Pero también es un paradigma que va a retomar, ¿cierto? Se va a retomar con la comunicación digital. Y ahora vamos a ver por qué. Les voy a poner los audios para compartir en el fondo exactamente la misma información de las personas que no puedan acceder al video. Durante los últimos 40 años se ha debatido el rol que cumple la comunicación y la información en los cambios sociales. Desde la aparición de Internet en 1969 como herramienta facilitadora de los procesos comunicacionales, ya sea en el ámbito científico o tecnológico, como su llegada primero a las empresas y luego a los hogares, se ha instalado en la vida cotidiana de las personas. La sociedad red que define Castell, ¿cierto?, es una sociedad en la que sus actores consideran a esta red como algo que genera beneficios en todas las actividades que desarrollan. En esta red, ¿cierto?, la información es el elemento primordial y a su vez es a partir de la interacción entre los actores intervinientes que se producen nuevos conocimientos. Este cambio comunicacional se refleja fundamentalmente en el conocimiento del consumidor, participante que produce, ¿cierto?, y consume información generada en la red. Esto es posible a partir de la transformación de los medios de comunicación, generadores de información y en la manera en que los consumidores acceden a ella. Si bien tradicionalmente el conocimiento es aceptado como aquel producido en el sistema científico, ¿cierto?, a partir de este cambio de paradigma, el acceso a ese conocimiento se ha democratizado. Uno de los factores que identifica el cambio es la posibilidad de globalizar la comunicación y de la posibilidad de interconexión tanto de los medios, ¿cierto?, personales como los masivos. Esto permitió el desarrollo de aplicaciones interactivas que permite lo que Castell llama autocomunicación de masa, entendiendo esto por las comunicaciones, ¿cierto?, de muchos a muchos y de uno a muchos. En este sentido, Internet ha trastocado gran parte de los paradigmas que hasta ahora, ¿cierto?, nos ayudaban a entender los procesos de comunicación pública en medios masivos. Durante los... Bueno, con esa introducción, luego hay que entender primero qué es un paradigma, ¿ok? Y obviamente nos vamos a ir al autor clásico, ¿cierto?, quien por primera vez habló sobre este concepto. Primero definamos brevemente qué es un paradigma. Según Thomas Kuhn, existe un concepto unitario de todo lo que se conoce en un momento determinado. Cada época histórica tiene su paradigma y se reemplaza o se sustituye cuando se reconocen nuevos paradigmas, es decir, nuevos conocimientos. A este proceso Kuhn lo define revolución científica y esta dará explicación a los nuevos fenómenos que se han conocido, a todo lo que no explicaba, ¿cierto?, o daba cuenta el paradigma anterior y que fue reemplazado. Entonces, como señalaba anteriormente, un paradigma va a reemplazar siempre a otro paradigma,
se va, es decir, cuando un paradigma ya no logra responder ciertas preguntas, va a ser reemplazado por otros. El paradigma el concepto paradigma que articuló Kuhn, ¿cierto? Como sale acá en la lámina, se basa en 3 núcleos. El núcleo filosófico, ¿cierto? Que en el fondo plantea que es un estilo de pensamiento, ¿ya? Es una perspectiva de pensamiento. El núcleo sociológico, ¿ya? Que es como en el fondo este estilo de pensamiento, ¿cierto? Se transmite y se produce institucionalmente, pensemos en el Estado, por ejemplo, y cómo se transmite ese conocimiento de manera histórica, ¿cierto? Cuando nosotros vamos hacia atrás y hay pensadores o personas que han investigado y dicen, esto es así, de esta manera, desde la historia, la comunicación, la filosofía, la sociología, etc. ¿Ya? Y cómo esto se transmite socioculturalmente. ¿Ya? Y está el núcleo metodológico, ¿ya? Que tiene que ver con el método, tal cual. Es un esquema, ¿cierto? De cómo se produce este conocimiento. Es un esquema objetivo, plantea Kuhn, ¿ya? Y esto no tiene que ver ni con la historia, ni con cómo el contexto sociocultural, sino cómo, de qué manera, cuáles son las herramientas, las técnicas para transmitir este conocimiento. Primero definamos... Vamos a ir a la otra lámina, ¿ya? Acá tenemos otros autores, ¿cierto?, que también entregan algunas definiciones sobre lo que es un paradigma, ¿ya? Tenemos a Hacking, que habla sobre estilos de razonamiento, la forma de ver el mundo, ¿ya? Quinn habla de esquemas conceptuales, ¿ya? Holton habla sobre poner el acento en el carácter temático del conocimiento, ¿ya? O sea, en los temas, ¿ya? Especialmente en el conocimiento científico. Las ciencias sociales también tienen conocimiento científico, por si acaso, ¿ya? Y Wittgenstein habla sobre el juego del lenguaje, ¿cierto? De cómo se constituye la forma de vida, es decir, las ideas, los conceptos a través del lenguaje. ¿Ya? Por lo tanto, un paradigma organiza la acción, como dice acá, y el producto a conocer, y se organiza semánticamente, es decir, a través del lenguaje, ¿cierto? Organiza los sentidos, los puntos de vista, la forma de razonar las cosas. Por lo tanto, también organiza las relaciones y también se organiza ideológicamente, ¿ya? Esto parece muy complejo, pero en el fondo es como ustedes hoy día, por ejemplo, ven el mundo. Tiene que ver con eso. A partir de qué paradigma, desde qué paradigma ustedes se paran para mirar el mundo. Vamos a escuchar el audio. La comunicación y la información constituyen la base del paradigma dominante en la ciencia y la técnica actual. Entonces, el pensamiento científico y tecnológico actual se rige por el paradigma informacional comunicacional. Como dice el ejemplo, ¿cierto? El audio, perdón. Hoy día ustedes son grandes usuarios de la tecnología. Y tendemos a ver las cosas dentro de esa lógica, dentro de ese paradigma, ¿cierto? Desde una mirada digital. Vamos viendo entonces cómo funciona este paradigma informacional comunicacional, cómo aparece, ¿cierto? Y qué elementos o qué disciplinas, ¿cierto?, aparecen relacionadas con este paradigma. Recuerden que en una de las primeras clases hablábamos que la comunicación es interdisciplinar, ¿ya? Porque confluyen o recoge, ¿cierto?, teorías y paradigmas de distintas disciplinas. La importancia de los conceptos de información y comunicación en el pensamiento, la ciencia y la tecnología
es anterior a la aparición de disciplinas específicamente dedicadas a la información y la comunicación. De este modo, ¿cierto?, a lo largo de los siglos XIX y XX, diversos ámbitos del pensamiento convergen hacia temas y problemas relacionados con la comunicación y la información. Por ejemplo, tenemos la antropología, la filosofía, la biología, etc. Bueno, la antropología, ¿cuál es el aporte de la antropología o qué recoge la comunicación de la antropología, cierto? La antropología se dedica principalmente a conocer los modelos, el paradigma que existe entre la cultura, cierto, y las formas de comunicación, la relación que hay entre la cultura y las formas de comunicación, como también la relación que hay entre el lenguaje y el pensamiento. Que más adelante vamos a volver a repasar esto, ¿no? Desde la filosofía, ¿cierto? También se plantea que hay una importancia en la forma, ¿cierto?, en que se ordena el pensamiento, ¿ya? Para la filosofía, el lenguaje formal, ¿cierto?, como se entiende desde la filosofía clásica, es el único que tiene sentido, ¿ya? Luego, más o menos por la mitad del siglo XX, ¿cierto?, se da un giro lingüístico, ¿cierto? Y el lenguaje, la forma de comunicar las cosas, ¿cierto?, pasan a ser cuestiones decisivas para la filosofía, porque ya no solamente a través del lenguaje formal, por así decirlo, es una manera de comunicar las cosas, hay otras maneras también. Y bueno, también tenemos, como se plantea acá en la lámina, aportes desde la psicología y la neurofisiología, ¿ya? La psicología aporta desde sus teorías del conductismo, que después vamos a ver en otros modelos comunicacionales, ¿cierto? Y cómo esta lógica del conductismo, ¿cierto?, son importantes los estudios de percepción y de conocimiento que van a aportar finalmente la neurociencia, etc. Y desde la biología, ¿cierto? Todos los estudios sobre comportamiento animal van a, obviamente, entregar un aporte respecto a las conductas comunicativas que existen en este mundo animal y que obviamente, y su relación con el medio, y cómo éstas se trasladan a los seres humanos en el fondo. En el terreno de la psicología social surgen diversas teorías acerca de la función mediadora del lenguaje y la comunicación respecto del conocimiento. La biología, por su parte, permitió el estudio de las sociedades animales bajo nuevos puntos de vista, dando así origen a la sociobiología. Al mismo tiempo, la constatación de la trama de interrelaciones generalizadas entre los diversos elementos del medio ambiente y su organización da lugar al nacimiento de la ecología, donde la comunicación juega el papel de ley universal. Por su parte, la biología molecular, más conocida como la genética, adopta a principios de la segunda mitad del siglo XX el modelo comunicacional transmisión, codificación, descodificación, para explicar la dinámica de la determinación genética de la reproducción. Entonces, vamos a definir qué es un paradigma informacional y qué es un paradigma comunicacional, ¿ya? Si bien ambos se relacionan, ¿cierto?, también tienen su propio concepto, su propia definición. De este modo, existe una diferencia entre la dimensión técnica o funcional y la dimensión sociocultural del paradigma comunicacional informacional en el pensamiento contemporáneo. Revisemos las definiciones. En el caso del paradigma informacional, como dice acá, ¿cierto?, se aplica principalmente en, por ejemplo, la genética, la biología molecular, en las telecomunicaciones. En el fondo se estudia las dimensiones técnicas, ¿no?, de la transmisión de comunicación. Ahí no importa, en el fondo, la relación,
como planteábamos en una de las clases anteriores. Ahí, en el paradigma informacional, lo que importa es unilateral, ¿cierto? Del emisor al receptor. Aquí no interesa si el receptor opina algo, ni en el contexto, sino que la comunicación llegue al fin, ¿cierto? Al objetivo. En el caso del paradigma comunicacional, ¿cierto? Aquí ya se ponen en juego otras variables, ¿ya? Y obviamente aquí, como planteábamos al principio del semestre, son importantes variables como, ¿cierto? El contexto, el feedback, etcétera, ¿ya? Y dónde se aplica o en qué áreas se estudia, ¿cierto? Básicamente en las áreas de la ecología, la sociología, ya la cultura, ya el análisis semántico, sistémico, en la, por ejemplo, en la comunicación estratégica, todo lo que tenga que ver con también modelos, ¿cierto? Que, por ejemplo, que tienen que ver con los movimientos sociales, cómo funcionan, por qué ocurren, etcétera, ¿ya? Porque el paradigma comunicacional, no se olviden, está ligado al tema de la complejidad, ¿cierto? La complejidad que significa comunicar. Dentro de esta lógica, vamos a entonces a conocer a estos dos señores, que es Shannon y Weaver, teóricos, matemáticos, ¿ya? Que fueron los que plantearon por primera vez un modelo de comunicación, ¿ya? Desde la lógica de la teoría matemática de la información. Vamos al audio. La lógica binaria tiene su origen en la lógica aristotélica, la ley del tercio excluso, es decir, una cosa solo puede ser o ella misma o su contrario, y la ley de no contradicción, una cosa no puede ser a la vez ella misma y su contrario. Es una lógica simplificadora porque limita el número de opciones al mínimo posible. Al principio del siglo, la telefonía y la telegrafía realizaron su aporte en la investigación de comunicación, orientándole el interés hacia una serie de problemas típicos: aumentar la velocidad de transmisión, reducir las pérdidas de señal, etc. Por su parte, la estadística, en 1928, utiliza por primera vez el concepto de transmisión de información para definir la comunicación y definir la información como selección sucesiva de signos o palabras de una lista dada, con lo que eliminaba la cuestión del significado de la definición de información y definía por primera vez también la información por su valor estadístico. Gracias a la estadística aparece el concepto de teoría de la información sobre un modelo técnico general de comunicación. Así, a finales de los años 40, la Bell Society inicia una línea de investigación que introduce un cambio significativo en el concepto de comunicación. Plantea que el problema de la fiabilidad de la transmisión como aspecto constitutivo de la información. Sobre estos antecedentes, Shannon y Weaver publican en 1949 su teoría matemática de la comunicación, que contribuirá a cambiar radicalmente el panorama científico y tecnológico occidental en menos de 25 años. Ok, entonces, con este nuevo panorama o este nuevo modelo, ¿cierto? Vamos a entender cómo funciona originalmente o cómo se pensaba que funcionaba la comunicación de sus orígenes, ¿ok? No hay que olvidar que estos señores, ¿cierto? Son ingenieros, por lo tanto, su lógica parte desde la matemática, desde la lógica, ¿ya? Y no desde lo sociológico, lo psicológico, que más adelante vamos a conocer en otros modelos. Esto es como un resumen en el fondo de lo que se planteó anteriormente, ¿cierto? ¿Cuál era la importancia que le daban Shannon y Weaver a la teoría matemática de la comunicación?
Ellos estaban más preocupados de lo cuantitativo, ¿cierto? De lo estadístico, ¿cierto? Pensando, por ejemplo, ellos hicieron sus primeros estudios en la telegrafía, ¿no? Y en la telefonía, es decir, cómo funcionaba, ¿cierto?, la comunicación en estas dos áreas, ¿ya? Es decir, su relevancia estaba en cómo la comunicación se podía dar en esta transmisión de señal, ¿ya? Pensando siempre en lo que hoy día nosotros conocemos como las telecomunicaciones. Entonces, acá tenemos el modelo matemático de la información, ¿ok? Que está dentro de la teoría de la información. Por lo tanto, vamos a ir viendo cada uno cómo funciona y qué significa, ¿cierto? Cada uno de estos conceptos que están dentro del modelo. Entonces, el esquema básico del modelo de la comunicación en la teoría de la información, que complementa al modelo elemental, ¿cierto?, emisor, mensaje, receptor, de acuerdo con la teoría de Shannon y Weaver, es el que vemos en la lámina. Recordemos los conceptos fundamentales. La comunicación es definida por Shannon y Weaver como la transmisión de información en un mensaje entre dos instancias, receptor y emisor, por medio de un canal en un contexto que afecta a la transmisión. Entonces, la fuente es el conjunto de signos disponibles para construir el mensaje y el tipo de relación que existe entre ellos. Por ejemplo, la cara y la cruz de una moneda, los puntos en un dado de 6, el alfabeto, etc. La fuente se distingue del código en que es previa a la constitución del mensaje, mientras que el código es posterior. El código transcribe el mensaje para poder transmitirlo de forma más eficaz y adaptada al canal. Por ejemplo, puede ser la persona que al tomar el teléfono celular y digita un número comienza a hablar. Puede ser del mismo modo el parlante de la radio o de la televisión o el computador. Vamos con el concepto de emisor. El emisor es una instancia objetiva que no tiene que ver con un sujeto, sino con una función. Es el punto de partida de la transmisión, donde se produce el mensaje mediante la selección de una serie de señales y se codifica el mensaje mediante un código. En nuestro ejemplo anterior, el transmisor o emisor transformará la voz en impulsos eléctricos que podrán ser transmitidos por el canal. La señal es el símbolo que es objeto de la transmisión. Por ejemplo, cada uno de los símbolos que compone la fuente o repertorio, ¿cierto? El código puede ser también un sistema de señales, por ejemplo, la clave Morse. El mensaje es el conjunto de señales seleccionados por la acción del emisor. El canal será el soporte físico de la señal y será, en el caso del teléfono, los cables o la red de fibra óptica utilizada por la empresa telefónica. Estos canales pueden ser medios presenciales, es decir, personas, pueden ser medios representativos, libros, fotografía, o mecánicos, por ejemplo, el celular, el computador. El código es el sistema de transcripción que permite enviar el mensaje. Un código es a un canal lo que un transformador es a una transmisión eléctrica. La principal diferencia entre fuente y código es que este permite optimizar el uso del canal. Las características del canal exigen muchas veces la codificación, al ser esta la única manera en que la señal puede viajar por él. Volvamos al ejemplo anterior. Por ejemplo, ¿cierto? El código Morse es el código en que transformamos el mensaje original, ¿cierto?, configurado a partir de la fuente que llamamos alfabeto, para poder transmitirlo eficazmente por la vía telegráfica. Otro ejemplo, el lenguaje de 1 y 0, ¿cierto?, que es el lenguaje binario, utilizado en la tecnología digital como un código. También es el conjunto de símbolos y signos, los cuales deben ser compartidos por los protagonistas del proceso comunicativo, tanto los verbales como no verbales.
Por ejemplo, las señales de tránsito, un idioma o otra forma comunicativa, ¿cierto?, que sirva para que dos personas se puedan comunicar y se entiendan. El receptor es una instancia objetiva que no tiene que ver con un sujeto, sino con una función. Es el punto de llegada de la transmisión y la instancia descodificadora. Su función consiste entonces en decodificar el mensaje transmitido y vehiculizarlo por el canal para transcribirlo en un lenguaje comprensible por el verdadero receptor, que es llamado destinatario. El destino será el punto, ¿cierto?, de convergencia del proceso de comunicación. Todo el proceso comunicativo se organiza en función del destino, el canal, el mensaje, el código, el contexto. El destino es la instancia descodificadora, es decir, la que transforma nuevamente la transmisión codificada en mensaje. Entonces, constituye el destino el verdadero receptor a quien está destinado el mensaje. Será entonces la persona, por ejemplo, a quien se dirige el llamado telefónico, o bien a las audiencias que están escuchando o viendo la televisión y escuchando la radio, por ejemplo. El ruido es todo el factor externo a la comunicación que afecta negativamente a esta, lo que llamamos interferencias, y hace referencia a cualquier distorsión de la transmisión de la señal que afecte a la integridad del mensaje. El ruido es lo que podríamos denominar como la anti-información. Los ruidos son perturbadores en el mensaje, como los ruidos de interferencias en la radio, ¿cierto?, o la voz demasiado baja, o en el plano visual pueden ser la imagen que está a contraluz y no vemos nada, que está fuera de foco. También se debe considerar el ruido no técnico, ¿cierto?, que proviene del contexto psicosocial, los silencios, por ejemplo. Todos los elementos procedentes son considerados como ruidos que pueden entonces provenir del canal, del emisor o del receptor, del mensaje, etc. Entonces, el emisor es un modelo de la comunicación, la presencia. Vamos a devolvernos porque se están juntando las voces. Muy bien. Ya. Entonces, ¿cuáles eran los objetivos de este modelo, cierto? O los beneficios, o lo que buscaba en el fondo Shannon y Weaver, es que la creación de mensaje y su transmisión fueran rápidos, ¿ya? Y por eso sus primeros estudios se hacen en la telegrafía y en la telefonía, ¿cierto? Gracias a este modelo, obviamente, entendemos y se logró mejorar, obviamente, la técnica telefónica y las anteriores. Que hubiese una capacidad suficiente, ¿cierto?, de transmisión. Es decir, hoy pensemos hoy día en la lógica digital, ¿no?, que sea capaz de transmitir mucha información, ¿ya? Y obviamente que la codificación que hay a través de las señales fuese eficaz para que el mensaje pudiese llegar al destinatario, ¿ya? En esa lógica, obviamente que funcionó. Pero ¿cuáles son las críticas, ya, al modelo? Hubo aportes, por cierto, pero también hubo críticas. La teoría de la información tuvo una aceptación sin precedentes en el mundo científico, especialmente en las áreas de la ingeniería y las telecomunicaciones, porque permitió mejorar los sistemas de transmisión y codificación de señales. En el área de las ciencias sociales, Jacobson adoptó el modelo comunicacional de la teoría de la información para sus estudios en lingüística, y el esquema de emisor, mensaje y receptor tuvo una gran influencia en la configuración del estructuralismo como corriente de pensamiento, tema que vamos a ver más adelante. Desde la antropología, para Levi Strauss, los procesos de comunicación humana pasaron a ser entendidos como un intercambio sucesivo de mensajes con información. El modelo se extendió a la psicología y posteriormente a la sociología entre los años 30 y 40. Los primeros estudios permitieron cuantificar una serie de variables, por ejemplo, información, orden y complejidad de la comunicación. También sirvió de base para la construcción de los primeros circuitos lógicos, las primeras máquinas de calcular y las primeras computadoras.
La teoría de la información es el fundamento lógico y básico de lo que hoy, ¿cierto?, conocemos como tecnología digital. Respecto a los problemas semánticos, el primer problema de la teoría de la información en las ciencias sociales y especialmente en la comunicación humana surge cuando trata sobre el problema del significado, porque la comunicación humana no puede ser concebida sin referencia al significado. Como lo planteábamos en la clase anterior, en el significado converge la esencia de la comunicación. En la teoría de la información, el significado es sustituido por la información o por su ausencia. Respecto a la unidad de medida, acá funciona la lógica binaria, ¿cierto? Y la lógica binaria no es medible en la comunicación humana. Por ejemplo, cuando afirmamos que las cosas no son ni blancas ni negras, sino de diversos colores. Y finalmente, respecto a los problemas de efectividad, según la teoría de la información, en un tiempo determinado, en un tipo de comunicación, la información está condenada a desaparecer. Sin embargo, en la naturaleza humana, ¿cierto?, encontramos ejemplos de sistemas que constantemente se están renovando y están renovando su potencial informativo, ¿cierto? Sistemas que se organizan a sí mismos, etc. Porque la comunicación no es un proceso aislado, sino que más bien interrelacionado. Por eso es posible concebir que el contexto contribuye a la producción de información y sentido, y no solamente a su destrucción. Ok. Vamos Vamos a la forma de cómo se aplica el modelo. Entonces, acá yo les dejo dos preguntas, ¿cierto? Para cómo usted aplicaría, ¿cierto?, este modelo a la comunicación entre dos máquinas hoy día, ¿ya? O cómo aplicaría este modelo hoy día, ¿cierto?, a una conversación entre dos personas. O cómo aplicaría usted este modelo entre una persona y una máquina. Se los dejo para que después ustedes lo puedan responder. ¿Cuáles son los conceptos claves, entonces, ¿cierto?, de la información, ¿cierto? Básicamente, emisor, ¿cierto? Que siempre hablando en este modelo, ¿no? Emisor, ¿cierto? Que es el que entrega, ¿cierto?, las señales, el que entrega la información, ¿ya? Y el receptor, la información va a ser la sorpresa del mensaje, lo que está recibiendo, que no sabe anteriormente qué es lo que el emisor quiere decir, ¿ya? También a mí me gustaría que lo aplicaran a un caso real, actual. Entonces, les voy a dejar en este mismo PowerPoint una tarea para que ustedes puedan trabajar y aplicar el modelo, y si tienen alguna consulta o duda, no duden en, obviamente, escribirme al correo, ¿ya? También les voy a dejar esta clase, si la puedo alojar en el aula virtual, las voy a subir por ahí, pero también va a estar en la carpeta ciertos fundamentos de la comunicación, perdón, teoría de la comunicación, en el correo que creamos, pero lamentablemente el correo ha sido varias veces, ha sido cambiada su contraseña, no sé cuál es el fin, ¿ya? Entonces les voy a mandar un enlace para que se puedan meter a la carpeta si es que no pueden bajar la clase a través del aula virtual, ¿ok? Yo les pido que hagan la tarea más, no tiene evaluación, pero les va a servir para ir ejercitando, ¿cierto? Para el trabajo, uno de los trabajos finales que van a tener que realizar al final del semestre, ¿ok? Muchas gracias.